Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Me asustas pero me gustas. Yo soy Ramón y conmigo... ¿Yo soy Rumón? Yo soy Ramón. No sé decir mi propio nombre. Yo soy Ramón y conmigo está Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Rumón. ¿Y tú? Muy buen. Ay, no, qué cosas. Sí, pues es domingo, estoy cansado, así pasa a veces. Está bien, te perdonamos. Pues sí, después de toda esa gran introducción que me salió a la perfección, hoy vamos a hablar de películas de La Llorona, pero no cualquier película de La Llorona, sino que las primeras películas de La Llorona que existieron en nuestro querido país de México. Pero bueno, antes de ir a todo eso, ¿cómo estás, Mariana? Bien, otra vez súper cafeinada, lista para triunfar. Es que los domingos normalmente me tengo que cafeinar muchísimo porque es cuando grabo videos para el canal y grabo podcast contigo. Bueno, a veces lo hacemos los sábados. Sí. Pero cuando voy a tener sesión así de grabación intensa, sí me super meto una cantidad de cafeína, pero a veces la calculo mal. Y hoy en particular empecé mi día con medio litro de café. Porque hoy di mi primer taller de documentación y conservación de cementerios históricos. ¡Qué cool! Sí, estuvo muy padre, la verdad. No fue tantas personas como pensábamos que iban a ir, porque está entrando como la temporada de huracanes aquí a donde yo vivo y ha estado súper lluvioso. Entonces tuvimos que mover la fecha y pues varias personas que supongo que sí hubieran podido ir en el... Sí, ya con cambiar la fecha pues baja la cantidad de personas. Y o sea, sí, como varias personas que ya habían confirmado para la primera fecha, pues me imagino que para el domingo a lo mejor les surgió como otro compromiso, lo que sea. O tenían que ver el fútbol americano. O tenían que ver el fútbol americano, yo no lo sé. Pero estuvo padre, logramos documentar toda la parte de uno de los cementerios más grandes de la ciudad, como una de las orillitas de las partes más viejas. Entonces estuvo muy interesante. Una de las personas que fue al taller nos contó que una vez vio un fantasma en ese cementerio. Ajá. A ver, eso no me lo has contado. Pues nos contó que no fue ella directamente, pero su prima cortaba por el cementerio para llegar. Hay como una escuela de enfermería ahí cerca. Entonces ella cortaba por el cementerio para ir a clases muy seguido. Y una tarde vio a un viejito. Y aquí pues es como muy de pueblo, ¿no? O sea, la gente de esta provincia tiene fama de que si de por sí los canadienses son amables, aquí los desconocidos te saludan en la calle. Así como muy pueblerino todo, ¿no? Entonces dice que ella vio al viejito y el viejito le sonrió y le dijo como buenos días, ¿no? Y ella le dijo, ay, buenos días, y ya se siguió caminando. Y en la tarde, cuando salió de la escuela, dijo, ay, esa es la tumba en donde estaba parado el viejito, ¿no? Como que le llamó la atención ver a quién había ido a visitar. Y cuando vio, la tumba tenía la foto del viejito. No manches. Sí, o sea, él era el que estaba enterrado ahí. Entonces sí. Ah, wow. Ajá. Perfecta historia. Ya sé, y entonces dice que desde entonces ya como que su prima no cortaba por el cementerio. Aunque pues era como un fantasma amable, ¿no? O sea, súper educado, le dijo buenos días, le sonrió, o sea... El fantasma perfecto para donde vives. Exactamente, yo que tanto quiero ver uno, aunque luego me hizo pensar, o sea, ¿qué tal que tú estás viendo una persona normal y no sabes que es un ente espiritual del más allá y no me rodees los ojos? No, pues ¿cómo sabes que yo no soy un fantasma? ¿Verdad? O sea... ¿Qué es esto? ¿Ghost, la sombra del amor? Vamos a empezar a hacer... Oh, my love. Ay no, después de que ya Alex Lora y el Tri te inició en la carrera de cantar en este podcast. Sí, este podcast necesita que yo deje de cantar o para el siguiente episodio ya nadie nos va a escuchar. Ay. Entonces, una disculpa, prometo que no vuelva a pasar. Pero bueno, hablando de apariciones fantasmales, pero esta un poco menos amable, vamos a estar hablando de La Llorona el día de hoy. ¿Por qué quisimos hablar de esto hoy? Porque pues ya se está acabando el mes patrio, ya hicimos un par de Mex-Files y algo que hemos querido hacer mucho en este podcast que no hemos podido hacer es hablar de películas. Y esto es porque Mariana y yo
mucho de lo que hacemos en nuestra relación es ver películas juntos. Como les dijimos en el primer episodio, pues mucho de nuestra relación es Mariana diciéndome, siéntate, vamos a ver una película de horror diferente. Y al principio de la pandemia vimos por internet, juntos escribiéndonos como en el chat, 4 películas de La Llorona. Nos dio por echarnos las películas de La Llorona en orden. Y entonces hoy quisimos hablar de eso, como también pues como es un poquito más creepy, tratar de conectarlo a la época halloweenesca, tratar de convencerlos de que vean algunas de estas películas, porque la verdad están interesantes. Y pues básicamente lo que va a pasar es que yo las voy a describir, yo voy a hablar de ellas, y vamos a ver qué tanto recuerda Mariana, porque... Sí, la verdad es que, o sea, las personas yo creo que piensan que exagero cuando les digo que tengo memoria de Dory, pero es la verdad, o sea, se me olvidan las cosas rapidísimo, es impresionante. Por ejemplo, a veces yo sufro mucho cuando estoy haciendo como recomendaciones de libros en mi canal, cuando no estoy reseñando algo que acabo de leer, ya no me acuerdo, o sea, los veo y digo como, o sea, sí leí eso, pero no me acuerdo realmente de la trama, se me olvidan súper fácil los finales y todo, y lo mismo me pasa con las películas, y estas películas en particular, yo como que presioné un poco a Ramón para verlas, porque en ese momento, cuando estaba empezando la pandemia, yo estaba escribiendo el primer capítulo de mi tesis, que es como toda una revisión sobre La Llorona en general en el folclore, pero también toco tangencialmente la cultura popular. Entonces, pues quería como ver qué se había hecho en México dentro del cine que habla de La Llorona. Entonces así fue como llevé a Ramón a ver estas películas, y a pesar de que escribí sobre ellas en mi tesis, ya no me acuerdo. O sea, ahorita Ramón estaba así de que sí, la de 1933, y yo, ¿eso existe? Entonces va a ser muy divertido redescubrir las historias. Pero ¿sabes qué se perdona? Porque, o sea, creo que ambos nos acordábamos muy bien de que las habíamos visto y hasta habíamos, pues, comentado, ¿no? Que queríamos hacer un episodio de eso desde que estábamos ideando el podcast. Pero de allá para entonces, o sea, estamos hablando de finales de marzo, principios de abril. No. Ya nuestro cerebro ya expulsó toda la información antes de mayo, la neta. Sobre todo en este año, ¿no? En este año tan raro y terrible. El tiempo carece de sentido. Para mí, el concepto de tiempo en este año, así, no lo entiendo, de verdad. Qué cosa. Y yo de hecho tuve que investigar bastante sobre las películas para acordarme bien de qué eran. Entonces, en tu defensa, es algo... Híjole, a veces veo series y un mes después no me acuerdo de qué pasa, ¿no? En qué orden pasa. Entonces, te entiendo perfecto. Pero entonces hoy vamos a tener un episodio que creo que va a estar bastante divertido. Nos vamos a reír de algunas cosas que nos estábamos acordando. Y pues también vamos a estar midiendo cada una de las películas hasta un máximo de 5 ahogados, llantos, lamentos, ay mis hijos o como le quieran llamar. Como que el sistema de rating va a ser 5, ay mis hijos, estuvo muy spooky. Ajá, si solamente le damos 3. Creo que ninguna va a ganar 5 de una vez, pero están bastante interesantes. Bueno, antes de empezar con las películas, quisiera que nos contaras, Mariana, en general, es un tema enorme y como pueden ver, Mariana lo ha estudiado mucho, entonces seguro que en otros capítulos hablaremos de otras películas de La Llorona. Hace poco vimos una muy, muy interesante de Guatemala que habla sobre desaparecidos y genocidios indígenas en Guatemala. Hay muchas versiones de La Llorona y Mariana misma lo sabe. Entonces cuéntanos un poquito de La Llorona, Mariana. Claro, y por qué es bueno, esto, o sea, yo me puedo como arrancar 20 horas porque pues es mi tema de tesis, como ya les dije. Y la verdad es que es curioso porque yo siento que la Llorona me escogió un poco, ¿no? Haciendo mis entrevistas. Sí, haciendo mis entrevistas para la tesis con las mujeres a las cuales yo entrevisté para este proyecto, que tienen de algún modo, algunas han representado a La Llorona en cuestiones de protesta, algunas son actrices que han estado representando a La Llorona por muchísimos años en el espectáculo que hay, quienes sean de México, en el espectáculo que ponen en Xochimilco cada año. Tuve la oportunidad de entrevistar a Nayeli Cortés, quien ha personificado a La Llorona por los últimos 12 años, creo, una cosa así impresionante. Y ella me comentaba que cuando conoce a alguna persona que tiene interés en el tema o así, que ella se da cuenta de que La Llorona
te escoge, tal cual, o sea, que no es como que cualquier persona que se dedica como a estudiar el tema, a investigarlo. Entonces, no sé, a mí se me quedó como muy, muy grabado. Igual es súper interesante porque Nayeli justo tiene una perspectiva bien diferente de qué es la Llorona. Totalmente. Ella ha tenido experiencias sobrenaturales muy interesantes con La Llorona y para ella, que es como algo de lo que yo exploro en mi tesis, cómo ella entiende a La Llorona más como una figura más cercana a lo que en nuestro imaginario colectivo sería quizá la Virgen que un fantasma, ¿no? O sea, porque Ajá. para ella es una figura que de algún modo se le aparece cuando va a haber algún cambio muy duro, puede ser una muerte en su familia o algo así, ella sabe que puede ser algo malo, pero que de algún modo la Llorona la previene de esto, ¿no? Entonces, es interesante, es una lectura distinta de La Llorona. Pero volviendo un poco al tema de lo que quiero hablar, yo sé que la mayor parte de nuestros escuchas son mexicanos, pero hay muchos de otros lados de América Latina y también de España, ¿no? Y La Llorona es súper conocida en estos lugares también. Es bien interesante porque... Las peleas de a quién le pertenece la Llorona. Exactamente, o sea, a mí A cuando México salió... se acabó la... No, no es cierto. No, cuando salió esa película del 2018-19, que es como de la saga del Conjuro, que era de La Llorona, yo me Ajá. acuerdo que me metí a un artículo que salió en Publímetro en el que decía como, ay, sí, esta leyenda tan conocida de México, y en los comentarios había que gente de Colombia, gente de Costa Rica, así de, pero es que no es mexicana, nosotros también tenemos a La Llorona, y no sé qué, gente de Venezuela y así, y como tú dices, o sea, una pelea campal en los comentarios, porque la verdad es que la figura en sí de una mujer de blanco que llora por haber matado a sus hijos no es algo exclusivo de México, ¿no? O sea, de hecho existe un académico que cuando estaba analizando hace mucho, en los años 70 más o menos el tema, él Ajá. decía que originalmente la primera figura, así te digo, de esta mujer de blanco que llora y que cometió este asesinato de sus hijos viene de Alemania, es una leyenda alemana y él Ujú. especula que viajó a México a través de los De la frailes conquista. Ajá. españoles y que así se perpetuó aquí, ¿no? Entonces, pues hay como mucho debate y al final del día en mi disciplina hemos llegado a la conclusión de que no importa el origen, o sea, no importa de dónde haya llegado, es más interesante pensar por qué una narrativa que tiene más de 500 años sigue siendo tan relevante hoy en día, ¿no? Y todas las cosas que lo han alimentado, ¿no? Porque incluso si tiene elementos de esta leyenda de Alemania, o sea, toda la parte, toda la conexión que hay con nuestra cultura prehispánica, todas las historias que conocemos antes de que llegara la conquista, que se Ujú. asemejan a la Llorona, todo eso. Todo esto lo sé porque me lo ha explicado Mariana. Créanme que yo soy el primer beneficiado. Yo, Nayeli y el resto de los actores teatrales los conocí en un ensayo al que fuimos porque justo Mariana fue a entrevistar a varios de ellos. Y es bien interesante cómo, por ejemplo, la gente de Xochimilco, que pues Xochimilco es un río, es un lugar perfecto para hablar de La Ujú. Llorona, eh, todos tienen una perspectiva tan diferente, ¿no? O sea, y todo esto de que hay muchas otras maneras de ver a La Llorona, desde este espectro que anuncia los desastres naturales y todo eso lo fui aprendiendo gracias a Mariana, Claro, y como siempre. como tú decías ahorita, lo que hace a la Llorona mexicana es que obviamente las leyendas pues son como narrativas tradicionales migratorias, ¿no? Se van moviendo como a todos lados y van adoptando Claro. elementos de la comunidad a donde llegan. Y en México en particular ha adoptado muchas características que tienen que ver con la diosa prehispánica Cihuacóatl, en algunas otras versiones con la Malinche, que fue esta mujer que sirvió como de traductora para Hernán Cortés. Entonces, bueno, mi investigación está nada más enfocada a La Llorona en México, no toco como temas de otros lados de América Latina, que me parecen fascinantes, me parecen súper interesantes. De hecho, una de mis entrevistadas es española, ni siquiera es mexicana, y ella fue una de las que organizó una protesta en México en donde las mujeres se vistieron de La Llorona. Entonces fue muy interesante tener también como la perspectiva de una persona de España hablando de cómo ella lee y entiende La Llorona. Pero bueno, todo esto, Claro. porque les digo, si no me podría seguir como por horas hablando del tema, es para decirles que La Llorona efectivamente se ha
como mezclado a tal grado con la identidad mexicana que yo creo que no hay mexicano que no se sepa la leyenda, o sea cual sea la versión. Una versión, por lo menos. Exactamente, o te sabes la historia, lo que más varía yo creo que es su origen, ¿no? O sea, hay quienes dicen, no, pues era una mujer que vivió en los tiempos de la colonia, otros, no, es que era la Malinche, no, es que era la diosa Cihuacóatl, no, es que era una mujer, hasta una vez me contaron que era una mujer en la época de la independencia y que su marido era un soldado de la independencia, entonces he recopilado una cantidad impresionante, pero siempre está de algún modo mezclada con algún hecho histórico o como con algún tema de la identidad del mexicano, ¿no? Hay otras, hay como dos tipos de narraciones, las que te hablan del origen, de quién es ella, de por qué mató a los hijos, de lo que sea, que puede variar muchísimo, varía también cuántos hijos tuvo, cómo los mató, etcétera. Y luego están lo que se le conoce dentro de la disciplina que yo estudio como narrativas de experiencias personales, personal experience narratives, que es cuando tú tienes un encuentro directo con alguien, entonces personas que han visto a La Llorona. Ya no es tanto que te cuenten quién es ella, sino que te dicen, yo vi una mujer de blanco que estaba llorando, o la escuché el llanto nada más, toda esta cosa que viene después, que para mí yo no la sabía, y es algo muy común, que mientras la escuchas llorar, si la escuchas cerca está lejos de ti, y si la escuchas lejos está cerca. Entonces, es otra cosa que me enteré gracias a ti que me parece un concepto padrísimo. Súper, súper interesante. Entonces, esas historias también son muy interesantes porque igual son muy diversas. De dónde ve la gente a la Llorona, de cuándo se les aparece, si se les aparece cuando está lloviendo, si se les aparece, como ya dijiste tú, Ramón, cerca de un cuerpo de agua, como puede ser Xochimilco. Hay gente que la ha visto en la calle así sin más, en terrenos baldíos. Comiéndose unos taquitos de comiéndose en todos lados. La Llorona de verdad tiene una capacidad de estar en todos lados. Además, en todos lados de México, yo creo que cada estado tiene su Llorona, si no es que casi cada colonia, me atrevería a decir, tiene su Llorona. Entonces, por eso es como tan interesante, y obviamente estas películas de las cuales vamos a hablar, pues la cultura popular también tiene que ver con cómo va cambiando nuestra idea de la Llorona y cómo la entendemos. Entonces, por eso me parece como interesante ir viendo cómo se representaba en la pantalla a la Llorona, y pues a través de estas historias que nos va a ir describiendo aquí Ramón y que ustedes van a ir recordando conmigo, que ya no me acuerdo de nada, vamos a ir viendo que a veces estas lloronas no tienen mucho que ver con la imagen. Tenemos, justo. Y la otra cosa que les quiero pedir justo antes de empezar ahora sí con las películas y todo eso, si tienen historias sobre La Llorona o si nos quieren contar su propia versión de la leyenda, si son de Colombia, Guatemala, El Salvador, de donde Chile, sea, donde sea, pero cuéntenos. Porfa, compártanos la historia. Ya saben que nos pueden encontrar como Me Asustas Pod en Instagram y en Twitter, en Gmail, measustaspod@gmail.com. Y nos va a encantar que nos cuenten, porque siempre nos encanta conocer nuevas historias. Ahora sí, para avanzar al tema de hoy, y como ya vieron, o sea, seguro que van a escuchar muchísimos podcasts más de La Llorona, porque de verdad podemos hablar de esto, y sobre todo Mariana, podríamos tener nuestro propio podcast de La Llorona, pero que estaría padre, por cierto. No, siento que para cuando acabe mi tesis voy a necesitar un break. La Llorona de mí y yo de ella. El meme de Why are you so obsessed with me, de La Llorona. Alguien por favor háganos ese meme. Pero bueno, entonces hoy vamos a hablar de 4 películas. La Llorona, de 1933, dirigida por Ramón Peón. La Llorona, de 1960, dirigida por René Cardona. La Maldición de la Llorona, de 1963, por Rafael Valedón. Y El Santo y Mantequilla Nápoles, en La Venganza de la Llorona, de 1974. Joyas todas. Adivinen cuál es mi favorita. Vamos a hablar primero sobre la original, la película de 1933, dirigida por Ramón Peón, que es un director cubano, por cierto. El argumento es de Antonio Guzmán, Gus Águila, le llamaban, y está adaptada por Carlos Noriega Hope. La película comienza con una leyenda que dice, una versión moderna de la popular leyenda mexicana. Y vemos así primero como muchas imágenes de vestigios prehispánicos, ¿no?
Entonces empieza así como muy cool. Tengan en cuenta que esta película, justo lo estábamos platicando antes de grabar, es de antes de la Segunda Sí, Guerra Mundial. 1933, o sea, obviamente es en blanco y negro, así muy precario todo, y aún así tiene un efecto muy cool, del cual vamos a hablar eventualmente. Exactamente, exactamente. Ese efecto fue lo que más se nos grabó. Les vamos a dejar igual el enlace en la descripción para que la vean. Entonces, esta película, según el Festival de Cine de Morelia, es el primer largometraje mexicano de horror. Sí. Entonces, también por eso, fans del horror, por eso es importante, porque pues fue lo primero que se hizo en este país. E incluso pensarla desde ese sentido de cómo pensábamos en el horror en este país, que de por sí nuestro cine no tiene una tradición tan conocida en lo fantástico. Vaya, la época de oro del cine mexicano es más como estos melodramas gigantes y todas estas cosas, ¿no? No se trata tanto de cosas paranormales, entonces está muy interesante como que trazar esa historia. La película, y ahora sí voy a empezar a describirla, pero justo veme interrumpiendo si te acuerdas de algo, Mariana. Ok. La película comienza con una persona que escucha un alarido y voltea a ver hacia un lugar fuera de la pantalla. Entonces se escucha como ¡ah! Ay, no me acuerdo. Entonces el cuate básicamente se muere de la impresión, como me pasaría a mí si veo un fantasma. Mariana ya 0 de 0, pero 0 de 1, vamos muy bien. Y entonces se muere y después llegamos como a la sala de emergencias en donde hay un doctor que es nuestro actor principal. Es otro tocayo mío que se llama Ramón Pereda. Al parecer el nombre Ramón era súper exitoso en los años 30. Y él es un doctor escéptico que se llama Ricardo de Acuña, ¿no? Casi le ponen Ricardo de Alcurnia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acordé, porque ¿sabes qué? Me acuerdo del vestuario de las enfermeras, que era súper chistoso, como bien diferente a como te imaginas una enfermera hoy en día, con unos gorritos ahí medio chistosones y así, sí, ya como que ya estoy recordando. Y esa escena en la que están viendo el cadáver del muerto, no sé por qué me hizo pensar como en Frankenstein. Ándale, justo. Además como por la época que también pues estaba muy cercano a las películas de la Universal, tiene sentido. Pero bueno, entonces este Ricardo de Acuña es nuestro señor escéptico. Es el Ramón de esta ecuación. Exactamente. Entonces, justo él dice, murió de un síncope cardíaco. Y otro le dicen, pues dice que fue un fantasma a medianoche, ¿no? Además me encanta, un fantasma a medianoche. Como que tiene un lenguaje esta película que también me pone de muy buen humor porque suena tan viejito. Es que es eso, algo que recuerdo de esta película es que era casi como ver teatro. O sea, como los diálogos son como muy elegantes, como se expresan y todo. Creo que hay otra que después vimos que también tiene como cierta teatralidad, que esperarías más eso de cuando vas a ver una obra que realmente de una película, pero tienes razón, o sea, sí como hablaban las personas, digo, eran los 30s y todo, pero sí sonaba como súper fancy, así todo. Súper fancy, súper fancy. Entonces, Ricardo Acuña básicamente dice... Este cuate se murió de un paro cardíaco, ¿no? Eso es un síncope cardíaco. Me encantan las palabras fancy como esas. Y Ricardo, cuando le dice que es un fantasma, le dice, no, eso es mera superstición. Y aquí empieza como un rollo que tiene la película, que como que empieza a empatar mucho la superstición contra toda la racionalidad que existe en ese momento que era el hoy en día, ¿no? Según ellos, por lo menos. Y justo lo que sigue de eso es una escena de una fiesta infantil, ¿te acuerdas? Esa parte sí me acuerdo que están todos los niños ahí alrededor, así como... Sí, y es una escena como de 4 minutos. ¿Sin diálogo? Sin diálogo, y que nada más ves como tomas desde arriba, desde los lados, de los niños divirtiéndose y dándose besos. Está muy cute, está como muy costumbrista. No, a mí se me hizo muy creepy. Tiene algo así porque además está muy bien pensada porque justo... Porque no me gustan los también niños, les vamos Ramón, no por otra cosa. ¡Patéalos! Sí, ¿quién quiere estar en una fiesta infantil, no? Pero pues estos eran niños de los 30, ¿saben? Súper bien vestiditos, ahí sentados, con miedo a sus papás y todas esas cosas. Está curioso porque justo en donde están es la casa de don Fernando, que es el
suegro de Ricardo de Acuña, el doctor, y el abuelo de Juan, el niño al que le están haciendo la fiesta, ¿no? Pero entonces ves estas tomas desde arriba y desde los lados y las mesas están en forma de tréboles. Jesús Cristo. Les vamos a dejar una imagen, pero justo todo tiene como forma de tréboles, de 4 hojas, obviamente, entonces este símbolo de la suerte. Y lo que vemos después es al mayordomo, que hasta donde recuerdo o donde pude ver, no tiene nombre. Ay, no me acuerdo. ¿No te acuerdas del mayordomo? El mayordomo era como este personaje de Comic Relief que tenía como una cara muy impresionable. Y bueno, entonces estamos en esta fiesta súper burguesa. Y el mayordomo de pronto ve que se levanta uno de los niños y cuenta a los niños en la mesa y dice, son 13. Entonces se sienta y justo llega don Fernando, ¿qué está haciendo, no? Y todo enojado. Y claro, todo porque la superstición es que nunca debe de haber 13 personas a la mesa, como por eso la última cena eran los 12 apóstoles y Jesucristo es el 13º, ¿no? Y entonces por eso dicen que cuando hay 13 personas a la mesa, uno se va a morir. Entonces por eso tienes que evitarlo. Exactamente. Entonces lo que hace el mayordomo es que en friega dice, no, aquí se me va a morir un niño si no me siento, y se sienta. Que cuando lleguemos al final, les vamos a spoilear todas estas películas, pero la verdad es que es muy evidente lo que va a pasar en cada película. No crean que no hay muchas sorpresas. Pero entonces llega don Fernando y le dice al mayordomo, ¿qué está haciendo? No sea ridículo, y así, ¿no? Y al pobre mayordomo como que siempre me lo tratan con la punta del pie. Y el mayordomo así como, ay, usted se pone de muy mal humor y no sé qué. Y bueno, no sabemos por qué don Fernando está de tan mal humor, hasta que después de la fiesta invita a su yerno, el escéptico, a su estudio, ¿no? Entonces ya saben, su clásico estudio. Esta casa seguro es una mansión, porque tenía muchísimo espacio. Entonces en su estudio, pues ya le invita un trago al yerno y le dice, es que, ¿qué crees? Nuestra familia tiene una maldición, ¿no? Chan, chan, chan. Exacto. Entonces, Ricardo luego le dice, ¿cómo crees, suegro? No manches, no sé qué, soy un hombre de ciencia. O sea, pero qué doble moral, porque literal el mayordomo le acaba de decir como de, dude, ajá, no hay que tener 13 personas a la mesa, y de repente el vato así de que, pues mi familia tiene una maldición, fíjate. Entonces, no sé, ya, desde ahí ya me cayó mal. Ya no me acordaba de esto, pero ahora me estás recordando mis odios que sentí mientras veía la película. Y bueno, la maldición es que todos los primogénitos de la familia han muerto una vez cumplidos los 4 años. Y adivina cuántos años cumplió Juan. 4, me acabas de decir hace ratito. Así es, exacto, solo quería ver si me estabas poniendo atención. Entonces, ya saben, saca así el tomo enorme, así como de biblioteca antigua, lo abre y le empieza a contar la historia. El Necronomicon así forrado en piel humana de los 20 aztecas que la familia española mató cuando llegaron, así, ajá. Y sí, de verdad, porque no sé si te acuerdas de quién es descendiente don Fernando. Y la esposa de Ricardo. Supongo, o sea, no me acuerdo, pero es tan predecible la fórmula que te voy a decir. Son descendientes del vato que traicionó a la Llorona. Sí, pero esta vez el traicionero es Cortés. Porque en la historia... Exacto. Porque en la historia de don Fernando resulta que la historia se trata de Marina, también conocida como la Malinche, la traductora y amante de Cortés, para los efectos de esta historia. No me quiero meter en rollos de si históricamente es correcto eso, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la historia? Básicamente el conquistador se vuelve abusivo. Primero está con la Malinche y pues es su amante y todo eso, se vuelve abusivo y básicamente le dice a Marina que ella es la casa chica, que se vaya como que haciendo la idea. En tóxico el güey. Es súper tóxico, sí, no. Y que el hijo básicamente no va a tener derechos mientras viva con ella, ¿no? Amigas, ustedes tienen todo para ser las primeras damas. No acepten nunca ser la segunda de nadie. Momento de empoderamiento. Girl power. Yes. Y bueno, la otra cosa que le está pasando a Marina en este tiempo es que pues todo el pueblo la odia, ¿no? Es como la clásica traidora que pues ahora está con el conquistador y que con todos los abusos que están haciendo los españoles, como que esta película sí es muy específica en que los españoles hacían abusos y
eran, entre comillas, los malos y todo esto. Excepto que, pues, nuestros protagonistas en el día presente son los descendientes de Cortés, ¿no? Ajá. Ya ustedes hagan sus propias conclusiones, pero básicamente, después de un rato, Cortés dice, te voy a quitar al niño. ¿Aquí solo tiene uno, nada más? En esta versión tiene solo un hijo. Ok. En esta versión tiene solo un hijo. Básicamente le van a quitar al hijo y ella dice, Nel, Ajá. Nel perro, y se mata a ella y al niño, ¿no? En dramática. En dramática. Entonces llega la sirviente de Marina, su fiel servidora, y frente a su cuerpo sin vida, jura perpetuar una maldición sobre los primogénitos de la familia de Cortés. Toma un anillo prehispánico, que no sé si te acuerdas que decíamos, uy, super legit, ¿eh? El ring pop prehispánico. Es como un ring pop prehispánico, es como una cosa que le compras a un hippie de Coyoacán y después dices como, ¿por qué compré esta cosa? Ay, sí, qué hermoso. O más bien es lo que no le compras al hippie de Coyoacán, ¿sabes? Que le compraste como otra cosa y ese anillo dijiste... No, es lo que compra el ese gringo. anillo es too much. Es lo que compra el gringo. Ajá. Exacto. Y entonces se pone el anillo y en ese momento se levanta por primera vez el espectro de la Llorona. Y se ve súper cool. Se ve súper cool. Es un efecto en donde transpusieron dos imágenes, pero entonces sí se ve como un espectro la Llorona y hace este grito. En esta película la Llorona, por cierto, no dice en ningún momento "ay mis hijos", solo hace como este lamento de "ah", ¿no? Igualito, mi amor. Gran así. lamento. "Ah". Va a venir la Llorona a reclamarte que le estás haciendo bad press con tus gritos. Sí, la primera vez lo hice bien, pero me está raspando la garganta, amigos, disculpen. Pretextos. Y entonces, esta fue como la historia de la Llorona, ¿no? Básicamente que la servidora promete que ella y su línea van a matar al primogénito, pero al mismo tiempo es como una especie de maldición. Es lo que está curioso, ¿no? Como que hay alguien que ejecuta la maldición, pero hay un espectro real que estás viendo en Exacto, pantalla. o sea, como que se mezcla lo sobrenatural con la explicación racional. Exactamente. Y esto es lo que va a seguir durante toda la película. Y eso es lo que a mí se me hizo súper interesante. Yo creo que de las 4 películas, de hecho, esta es la mejor hecha. Entonces, regresamos al estudio y Ricardo como que ya le dio pendiente, ¿no? Está todavía como, no le creo, ¿cómo cree? Bla, 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 pero ya le dio pendiente y empiezan a pasar cosas en la casa que les empiezan a dar más miedito, ¿no? Como que escuchan cosas y así. Y entonces, conforme avanza la película, vemos que una de las sirvientas de la familia, una de las ayudantes domésticas, que en ese tiempo literalmente sí se les llamaban sirvientas, rapta al niño y se lo lleva a un calabozo secreto dentro de la casa. Porque de don por Fernando. supuesto que todas las casonas tienen que tener un calabozo secreto prehispánico. O sea, what are you talking about? No eres un verdadero burgués en la Ciudad de México si no tienes un calabozo prehispánico en tu casa, sí. Mariana. O sea, dime que no has descubierto. Dime cuántos sacrificios humanos se hicieron en tu basement, porque si no, no eres legítimamente burgués. Exacto, solo eres un nuevo rico, apestas a nuevo rico, ¿no? Entonces, básicamente, y es el momento más Scooby-Doo de la película, porque literalmente sí jala una especie de mecanismo y se abre una puerta secreta y la cosa, ¿no? Muy así, y entonces se lleva al niño y se lo lleva a una mazmorra justo con un altar ahí prehispánico que también está medio chafón, sinceramente. Ahí también les vamos a dejar la foto, pero pues hay como muchas reproducciones que yo siento que están un poquito chafas, pero entonces lo lleva ahí y se supone que lo va a matar, ¿no? Lo va a asesinar. En todo esto pues ya llegó de que la policía, ya todo el mundo estaba buscando al niño, todo el mundo está viendo qué onda y por fin encuentran esta mazmorra, ¿no? Entonces, justo antes de que mate al niño, llegan a salvarlo y... Sí, como dices, llega Shaggy y Scooby-Doo y dicen, ajá, ella es la verdadera... Sí, exacto. Justamente, todas estas películas acaban muy Scooby-Doo, excepto la cuarta que es Scooby-Doo más Batman 66 más drogas, pero ya llegaremos a eso. Pero, o sea, justamente acaba muy así, pero entonces como que Ricardo dice, ya ven, les dije que todo esto tenía una explicación racional y en ese momento... Esa es la cosa más Ramón Fernández. Y en ese momento, Ricardo alias Ramón Fernández se lleva una sorpresota porque se levanta otra vez el espectro de la Llorona.
Chan, Y chan, entonces chan. lo último que escuchan es este alarido y cómo se levanta este espectro. Y básicamente ahí acaba la ¿Ven? película. ¿Ven? Ese es el tipo de justicia divina que yo necesito en mi vida. O sea, que estar yo ahí presente en el momento en el que Ramón tenga una experiencia paranormal y su vida cambie y entonces se vuelva el mejor amigo de Jaime Maussan. Sí, y ahora imagínate que me pasa y que no te toca verme que me pasa. Y quiero confiar en tu integridad y que me dirías. Mm, Qué poca. no, pero de todas maneras te daría un no. Mariana, la única razón de Mariana para todo esto es verme estar equivocado sobre los fantasmas. Es decir, te lo dije. Es lo único que quiero, la verdad. Y entonces, Where's the lie? básicamente ahí acaba la película. Para mí hay como cosas bastante padres, además de que vamos a ver cómo le da bastante influencia a las otras. Por ejemplo, aquí es la primera película en donde vemos como un cuadro de los descendientes y como que al espectro o al sirviente o a alguien viendo el cuadro y así, es ese maldito el que empezó la maldición y todo eso, ¿no? Y lo de contar la historia y todo eso, como que hay muchos elementos que en las próximas películas, y yo diría que hasta en películas recientes, se llegan a repetir. Pero pues también todo el rollo de la película es que es esta cosa como de ciencia contra misticismo. La ciencia es de los conquistadores y el misticismo es del pueblo. Lo curioso es que los malos son los conquistadores, ¿no? Fuera de que la película también tiene como clichés medio mensos sobre los ritos prehispánicos y como que tiene una idea como muy salvaje de lo prehispánico y les digo, pues no hacen el mejor trabajo de representar que si el anillo y esas cosas es lo que más chafa se ve de la película. A mí me gusta mucho porque más allá de todo el melodrama de la película, que todas las películas de La Llorona como que siento que tienen un pedazo de melodrama, es casi así como expresionismo alemán, ¿no? Como que se intentan decirte como, aquí está el fantasma y está la casa y es como una historia gótica en donde está interesante. Sí, tienes razón. Mira, yo le voy a dar. Me siento amable, entonces le voy a dar 3 a mis hijos sobre 5. Yo le doy 4 de 5. Muy bien, me parece muy bien. Y tienes razón, o sea, me gusta como esa que juega con esa idea de que sí podemos explicar las cosas racionalmente, pero de todos modos, igual y hay algo allá afuera en el mundo que no nos queda 100% claro. Y justo eso, ¿Qué es, no? que al final dijera como, ajá, sí había una explicación, pero ¿qué crees? Igual existe el fantasma, se me hace como lo más interesante de la película. Sí, definitivo. Y además me encanta lo que dijiste que fue la primera película de horror mexicano. Ajá. Eso se me hace, o sea, Iconic Queen, La Llorona, ¿sabes? Tenía Entonces, que sí, ser La Llorona, tenía que ser por La supuesto, Llorona. sí, no había de otra. Pero bueno, ok, sigamos que la noche es corta. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente película. Ahora sí nos vamos a ir un poquito más rápido. Quise detenerme un poco más en la primera justo por lo importante de su influencia y porque vemos muchos elementos que se repiten. Pero bueno, La Llorona de 1961, dirigida por René Cardona, empieza con un montón de escenas de Guanajuato. No sé si te acuerdas, que empieza tal cual casi como comercial de Visit México. Así Ay, sí es como todos cierto, los pero arcos pensé que esa era una de y los el acueductos. santo versus las momias. Eso vuelve a pasar en El Santo versus las Versus momias las de momias, Guanajuato, ok. película de la que espero que algún día hablemos. Ok. Pero bueno, esta es protagonizada por una excelente llorona, es María Elena Márquez, que sale como Luisa del Carmen o La Llorona. Aquí ya cambia, ya no es tanto como la Malinche y todo eso. Luisa del Carmen, ¿por qué es interesante? Porque salió en películas hasta de Estados Unidos, es como esta súper actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano y todo eso, y ella es como muy importante. Y el otro actor muy importante es Mauricio Garcés. Y que Mauricio Garcés, pregúntenle a sus papás quién es y les van a saber decir perfectamente quién. Él en esta toma el rol del papá escéptico, igual que vimos la vez pasada. Y cae gordísimo, no sé si te ya me acuerdas. acordé, este es el de la masculinidad tóxica, sí, Este es el de la rudicisísima. super masculinidad tóxica. Sí, que trata a la esposa con la punta del pie, que en algún punto lo único que le importa es como mi hijo y
Tú eres una No, estúpida, básicamente. al Así, revés, ¿no? está enojadísimo porque tenía como, según él, como muy Claro. buena... Porque la mujer está intentando defender al hijo, ya cuando le dijeron así como de, güey, te lo van a matar o se lo va a llevar de que la Llorona, y el vato así de, pues primero que su madre, eres mi mujer y tienes que venir conmigo y tienes que ir la party conmigo y tienes que responderme como mujer y el hijo no importa. Sí, o Sí, sea, casi quería matar él al hijo. sí, literalmente está teniendo como un rollo de lo que dicen que pasa cuando las parejas a veces tienen hijo, ¿no? Que el esposo se siente celoso de los hijos. Y de hecho, no sé si te acuerdas que hasta ponen escenas de su luna de miel en Acapulco y la cosa. Igual sin diálogo y duran como de que 10 Dura una minutos. cantidad Ajá. increíble de tiempo, pero está hecho esto como todo para decirte como ellos eran una pareja feliz hasta que tuvieron al primogénito. Y te enteras, obviamente, que lo que está asustada esta señora es que todos los primogénitos de su familia se mueren. Sí, porque por creo una que incluso maldición. el suegro no quería que ella se casara, ¿no? O sea, como que está así Exacto, de el que, suegro, güey, el suegro estaba no. súper... Exacto. Pero pues se hubiera puesto de que un Diu y ya. O Sí, mira, o sea, sea, claramente Mauricio Garcés, o sea, se creía muy galán y todo, pero con toda su masculinidad tóxica, cero quería hijos. No sé por qué no hicieron más planificación familiar. De verdad, también al hijo Mauricio Garcés lo ve como, "Ay, ahí está el monstruito ese, ¿no?" porque era, ¿de qué año es Entonces, esto? ¿De los 60? del 60 a 61. No sé, como que ya no había tanta excusa, ¿no? O sea, si fuera como que de antes, pero ya en los 60 ya estaba de que, bueno, estaba empezando toda la era del amor y paz, la liberación sexual, etcétera. Sí, quizás si hubiera sido como el 69 hubiera sido diferente esta Diferente, pero película, sí pero tienes como que razón. justo estábamos al principio o al final de toda esta era como del galán De tóxico, los que era como 50, súper sí, exitoso, totalmente, claro. y Mauricio Garcés era el perfecto galán tóxico. Claro, y Pero de que bueno, te casas para tener hijos, o sea, ese es el punto de un matrimonio, no otro. sí, claro, te tienes que Ajá, o reproducir. sea, sí, claro. Pero bueno, entonces justamente don Gerardo no quería, El buen y Jerry. está el buen Don Jerry. Entonces, justo Don Gerardo, que no quería que Felipe se casara con Margarita, su esposa, la hija de Don Gerardo, eventualmente, pues, justo ya están súper peleados, ya está súper arrepentido Felipe de haberse casado con Margarita, porque pues antes era cool y ahora solo le importa el hijo. Ujú. Un día van a casa del suegro y básicamente él le da un ultimátum a la esposa así de o salimos hoy o te Ajá, o sea, divorcio, de que el vato básicamente, así, ¿no? de que o vienes hoy a la fiesta conmigo, porque además era como que quería que se produjera ella, que se super arreglara. O sea, el vato de que quería seguir viviendo la vida de novios sin compromisos, bueno, o sea, como sin hijo, ¿no? Tal cual. Y ella así de que, güey, tengo que cuidar a mi hijo, o sea... Sí, justo. Y sí me Sí. acuerdo, me cayó súper mal Mauricio Garcés en esa, y de verdad, o sea, yo así de que más bien estaba pensando que hubiera estado interesante de que él hubiera sido el que pagó a la Llorona de sicaria para que matara al hijo, porque sí, A o mí se me hace sea, interesante porque justo ahorita estaba pensando en todo este rollo de que tanto La Llorona como Margarita, y tal vez si se hubiera hecho hoy esa película podría ser una interpretación interesante, que tanto La Llorona como Margarita básicamente sufrieron a manos del esposo del que al principio estaban como súper enamorados, ¿no? Pero en vez de eso, Margarita es como, por favor, no me dejes, no quiero ser una divorciada, vamos a salir. Y ya, pues con miedo del hijo. Pero entonces lo que hacen es contratar una niñera. obviamente, porque burgueses. Ajá. Antes de que llegue la niñera, básicamente don Gerardo sienta a Felipe y le cuenta una historia muy parecida a la que ya vimos. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí se llama Luisa, el personaje que después se convierte en La Llorona, y la conquista don Nuño de Claro, Montesclaros. o sea, aquí también es una maldición familiar, como dijiste, que está igual ligada a la Llorona, que es básicamente una calca del anterior, nada más que el anterior era alto nivel, tipo Hernán Cortés, y aquí ya es como random Spanish guy. Un servidor Sí. del virrey, era como un servidor del virrey que básicamente la sube a su caballo en la plaza, Ajá, ¿te sí, ya me acuerdas? Un acordé. día, y la lleva a su casa y la conquista. Ella era más bien como, no era indígena, era Mestiza, como ajá, criolla de algún tipo, o ajá. mestiza, y básicamente a ella la tiene súper enamorada, ilusionada, empiezan a tener los hijos, y don Nuño, igual que Felipe, como que al momento en el que llega el primer hijo, Girl, bye. Sí, ok. ajá,
Pero no solo tiene uno, en Dos. este sí tiene dos. Eventualmente se super cansa y básicamente en vez de cortarla, la ghostea. Lo que hace es que se va, entre comillas, de encargo por orden del virrey, que obvio no, y manda a la chichincle a decirle a Luisa que básicamente Oye, ya en fue, esta, no sé si me ¿no? estoy acordando bien, pero en esta no había como que otro vato que la pretendía a la Luisa, Eso, ¿no? En justo la ajá, como chichincle que le decía, güey, le ya dice, déjalo, o sea, le yo te voy dice, a dar el amor que mereces, yo así como que te cuido a tu hijo, todo, pero pues, o sea, de que ella no, ella sí estaba enamorada, ella tuvo sus hijos por amor. exacto, y el achichincle básicamente le dice, mira, te voy a acosar. Sí, porque sí me acuerdo que era como súper creepy, o sea, era el típico vato de que se te queda viendo al escote y tú así de que, dude, o sea, al menos disimula, Ajá, vato. justo. Sí, sí, sí. Ok. Justo, y le dice, y si tratas de buscar a Don Nuño, básicamente te va a tener que detener. Entonces mejor quédate conmigo y ya estuvo, ¿no? Ella básicamente le dice como, ay, sí, luego, y justo se va a perseguir a Don Nuño y se entera de que ya tiene otra familia, de que todo este tiempo, Ajá, escándala, llega como a una party, ¿no? Llega como a justo, una party y ve al vato con sí, otra chava. Y así como que le hace una escena, así de, y la otra ¡ah, como, ¿quién es no! esta? Así, porque pues esta sí era como Ajá, súper de alcurnia, ¿no? Entonces justo tiran a la mujer sí. mestiza o criolla por esta persona como super de alcurnia, ¿no? Básicamente el cuate dijo, ay, mira, ya encontré a alguien por encima de mi puesto y ya la hice. Entonces, Luisa se Ujú. vuelve... Sí, porque aparte de que el tipo se quería regresar a España, ¿no? O sea, como que nunca era su No, intención básicamente eso le quedarse. mentía a... Ah, bueno, no, sí es cierto, sí se quería regresar a España, ya me acordé, Creo que por eso se andaba casando con una chica que era justo. española y así. No me acuerdo exactamente bien, pero sí Era recuerdo como el más drama. telenovelesco, así como high drama, justamente. Ujú. Después de esto, Luisa poco a poco empieza a perder la maldita cordura. Y con una daga Ujú. así, pero súper extra, así, de esas que largas que tienen como hasta curvitas. Ajá. Básicamente un día se encierra con sus hijos, llega como una persona que le ayudaba y no puede entrar a la casa y se da cuenta que está matando a los hijos. Mata a los Ajá. Y hijos. meme de Silvia Pinal, acompáñale a ver esta triste Ándale, historia. justamente. Ujú. Y después de eso, pues ella la acusa, la ejecutan en la plaza del centro y justo le lanza la maldición, ¿no? Entonces, parte de lo que me gusta de esta historia es que es como mucho más extra, pero aquí es donde cambia un Ujú. montón porque llega la niñera y adivina quién es. Sí, Luisa. La Llorona. Llega la niñera y es Luisa y Ya. básicamente empieza a encontrar las maneras de matar al niño y aquí es donde esta historia se convierte como en una especie de Daniel el Travieso. Ya me acordé. Me acuerdo de que está intentando empujarlo por la ventana Ajá, en algún punto, pero como que no quiere que sea obvio que ella lo mató. Entonces empieza como de, ay, mira, está de que bien padre ese árbol. ¿Por qué no te asomas a ver si puedes alcanzar la ajá. rama? Ay, mira, ve por la pelota y se la lanza a la calle. Ajá, Y para que lo atropelle el carro y así, sí, 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 o sea, es como mil maneras de intentar matar al niño y fallar, o sea, es como un capítulo de El Coyote y el justo, o Correcaminos, sea, se vuelve así. algo caricaturesco, está muy raro, cambia de tono, pero así. Ujú. Lo que es bueno es que es la misma actriz y es una actoraza. Y no sé si te acuerdas de este efecto como está súper extra y ya hoy en día pues no envejece bien, pero básicamente se pone a ver el cuadro de Don Nuño, que está ahí Ujú. porque pues en casa de Alcurnia siempre están tus ancestros al parecer. En óleo, pintados en óleo y así. Exacto. Y Ajá. entonces lo ve y se cambia su maquillaje y se ve como toda tétrica. Parece más bien como una versión drag de algo que sería tétrico. Pero bueno, eso es otra historia. Básicamente entonces falla muchas veces y te enteras que la razón por la que tiene que como que hacerlo así como que sin que nadie se dé cuenta es porque cuando ya se desespera y básicamente agarra la daga super extra y va a matar Al al escuincle. escuincle, llega el abuelo y se desaparece y solo queda la daga, ¿no? Entonces agarra el abuelo, tira la daga al fuego y se acabó la maldición. Porque no había como un límite de tiempo en el que tenía como Sí, sí, sí. para matarlo y por eso como que no lo logra y entonces, boom, como Cenicienta, adiós. Ajá, exactamente. O sea, casi justo pegan las 12 de la noche y
Ahí se queda, ¿no? Entonces, básicamente nada más sobra la daga y el abuelo la tira al fuego como si una chimenea pudiera derretir acero, pero eso es otra historia. Con eso se acaba la maldición. Era el fuego místico traído desde Mordor. Exactamente, o sea, tenía un Ajá. pequeño Mount Doom en su En su chimenea. chimenea. Sí. Y ya con eso, ¿no? Pero justo para mí la escena súper icónica es cuando ve el retrato de Don Ñuño, de Don Nuño, es muy difícil decirlo, y se convierte su maquillaje, ¿no? En super drag, que es lo que sale como en la ilustración, que por cierto el póster sí está padrísimo, ahí te dejé también la imagen. A ver. Oh my god, sí. Sí. Gran póster. Y entonces, justamente pues con eso ya se acaba, ¿no? Yo a esta le doy. Como que tenía muchas cosas padres y como que se cayó a convertirse en esta especie de comedia. Yo creo que sentían que el tono ya estaba muy arriba y lo quisieron bajar. Yo a esta le doy 3 ahogados de 5. Yo le doy un niño ahogado por la masculinidad tóxica. Sí, o sea, si es algo que hasta te pone de mal humor, es como, ay, mejor mata al esposo, ¿eh? Sí, o sea, yo entiendo que Mauricio Garcés es un actor muy amado por nuestros papás, como dices, Icónico. pero yo así que lo veía y decía, este güey es el tipo más nefasto que he visto en la vida y qué horrible pensar que eso se veía como un comportamiento normal en el cual el tipo le exige a ella, así como le están diciendo, güey, te van a matar al hijo, o sea, si no lo cuidas te lo van a matar y él de que me vale madres, o sea, Sí, me tienes sin mi cuidado. mujer No es mi creo en esas mujer cosas. primero y tiene que venir conmigo a la fiesta. Entonces sí, y tienes razón, o sea, al principio como que sí, es muy parecida a la anterior, pero todo este rollo de vamos a matar al niño era como de, güey, ya, ¿por qué no lo empujas tú? O sea, ¿por qué no lo resuelves más rápido? Mientras que parecía que le ponía todas estas como trampas tontas, en las cuales obviamente al último segundo se salvaba el niño por milagro, ¿no? Y nadie Ajá. sospechaba de la nana. Entonces, sí es rara, pero sí, le doy nada más un niño ahogado. Y que de hecho justo tuvo la oportunidad de ahogarlo y no lo hizo, ¿te acuerdas? Ajá, en la Que fuente, fue como un ¿no? Como momento en de la tensión fuente. que le hace un baño Ah, en el y lo baña baño, sí es nomás. cierto, sí Y es ya, cierto. pues tiene que estar limpio antes de que lo mate, supongo. Tienes toda la Eh, razón. pero bueno, ahí es en donde justo como que siento que se cae, como que empieza muy bien y la premisa está cool, pero justo están todos estos momentos que ¿Qué tal, no... qué tal que esta película era realmente una campaña de planificación familiar? Exacto, no tengan hijos, vivan como dinks. Como Dinks, ajá, exactamente. Double income, no kids. Sí, muy, Eh, muy extraño. sí, muy extraño. Pero bueno, creo que eso es suficiente de esa película. Vamos a pasar a La Llorona de 1963. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner más extrañas. Yes. Esta película, justamente también les vamos a dejar el póster de esta película. Es una maravilla. Y ya parece más una película de serie B o de la Hammer Ujú. o de todas estas, ¿no? O sea, como que es una película de terror, pero mucho más pensada como para que sea lo que ves en una doble función y es como 100% pensada como para meter todos estos elementos de horror y mucho menos centrada en la historia, ¿no? El tono es de horror, es súper serie B, a diferencia de los otros que son artísticos y folclóricos, este sí es como súper, esto es casi un slasher, ¿no? Los actores en realidad la mayoría son pésimos, excepto por Rita Macedo, que es la Llorona en sí, que es una como super actoraza, super intensa. También tiene una vida bien interesante fuera del cine. Les recomiendo que le echen una googleada a Rita Macedo. Pero además aquí es básicamente una bruja vampírica. ¿Te Ujú. acuerdas de Lo esto? único que me acuerdo de esta película es que tenía 3 Dobermans. Sí, justo. Empieza la película con una carreta y básicamente la saltan a media calle y los cuates mueren de formas muy feas Sí, y o sea, es como una estos... diligencia así con el cochero y todo. Y Ajá, va sí, una y chica, ¿no? De camino a algún lado. O sea, no sabes bien a eso es dónde. después de que asaltaran a la primera carreta, ¿no? Ah. Cuando llega la chica que es que a visitar a su tía, básicamente la carreta dice, yo no me paro ni un segundo, entonces básicamente se me van y me regreso, porque aquí han estado pasando cosas muy raras, ¿no? Específicamente una señora con 3 Dobermans o gran daneses Ay, sí, eran enormes, como gran así, daneses, tienes razón. creo que son gran daneses, y que básicamente te asalta en la calle y te mata y te hace
cosas horribles, ¿no? Una sicaria también. Entonces, Amelia, interpretada por Rosita Arenas, justamente va a visitar a su tía cuando cumple 25 años. Llega instantáneamente, las cosas empiezan a estar raras, como que justo el novio, que es, que les digo, un pésimo actor, como que justo empieza como, oye, esto está muy creepy, de por sí estaba súper raro lo que nos dijo el cochero, entramos a la casa y todo se ve feo, llega como básicamente el Renfield de esta señora a recibirlos, y como que las cosas van muy raro, ¿no? Entonces justo llega la sobrina y casi de inmediato como que se dan cuenta que básicamente la tía es una bruja vampírica que necesita convertir a la sobrina. Sí, o sea, esta es la que como que se aleja más del canon de La Llorona. O sea, esta es su, como dice, su propia cosa. Realmente es como el shock value, porque recuerdo que tiene un maquillaje impresionante de cuando la tía se convierte en La Llorona. Hay que dejarles por favor una foto porque es maravilloso. Justo, o sea, parte de lo padre aquí es como todas las fotos y parece como una casa embrujada así en donde pasan todas las cosas, ¿no? Hay como un estilo, si no Frankenstein, como un Renfield, hay como un chorro de elementos, hay vudú, no sé si te acuerdas que le hace vudú al novio. Hay así como un montón de elementos. Esta más que spoileárselas o detenernos mucho tiempo, como que se vuelve como una casa de los monstruos, en donde el personaje central es esta bruja que quiere convertir a su sobrina en la siguiente bruja, ¿no? Y cuando haga eso, básicamente las dos se van a hacer inmortales. Entonces... Además son como una especie de mezcla con hombre lobo, porque no sé si te acuerdas que justo cuando sale la luna llena se vuelven como súper violentos y atacan a las personas. No me acuerdo mucho de esta, ¿sí? solo me acuerdo como de algunas escenas icónicas, pero como que la historia es muy genérica, como dices, no tiene realmente como muchos pies ni cabeza, es más así como susto por susto. Sí, es un hot mess. Esta película es un hot mess porque luego hasta te pierdes, así como que tiene un chorro de historias alternas en donde dices como ¿para dónde va esto? Justo hay como un señor encerrado ahí como en la... Que solía ser su esposo o algo así, ¿no? De La Llorona. Ajá, justamente, resulta ser el esposo de La Llorona. Y esta Llorona lo que tiene de común con las otras es que justamente como que odia a los hombres, para empezar. Y dos, justamente ve como esta especie de retrato y tiene a su viejo amor y tiene un retrato de ella misma y cuando ve estos retratos se transforma y todo esto, ¿no? Como que son los elementos que van metiendo ahí. Esta Llorona es Bloody Mary, es un hombre lobo, es un vampiro, es una bruja. Está muy divertida, sinceramente está divertida la película, pero también te deja con dolor de cabeza onda, ¿qué sí. Carajos acabo de ver? ¿No? No les quiero decir nada más, excepto que necesito que alguien la haga de Rita Macedo, alias Selma, hasta se llama Selma, imagínate, en una competencia drag, porque es una increíble villana, sus diálogos son los únicos que valen la pena, y hasta le vas a ella. No sé si te acuerdas, pero la película acaba en que básicamente están peleando por el alma de la sobrina de Selma, el novio y Selma están peleando por el alma de la sobrina. Y básicamente ella al final acaba salvando al novio y se empieza a derrumbar la casa, ¿no? Y ahí se empiezan a agarrar a madrazos y se está cayendo la casa y como que siguen deteniéndose en la casa. Y tú y yo estamos como, sálganse de la maldita casa. No me acuerdo, la verdad es que esta sí como que mi cerebro yo creo que dijo, esto es demasiado alucinado como para retenerlo. Sí me acuerdo lo que dices un poco, que las dos, llega un punto en el que pues las dos ya tienen poderes así como sobrenaturales, entonces es como un fight entre las dos. Exacto. No sé, la verdad yo sí le iba a La Llorona, porque ella estaba intentando defender a su sobrina, le estaba diciendo como no caigas en el juego del macho tóxico como Margarita, de la película anterior. Ah, sí, este también era un super macho tóxico, por cierto. Y le está diciendo como de, dude, te estoy ofreciendo inmortalidad, aprendizaje vudú, vas a hacer de que... Y al final escoge al baboso. Exacto. Entonces, no, todo mal ahí. Todo mal. Pero está interesante, o sea, como que está interesante ver cómo evolucionó todo y se quedaron como unos elementos bien chiquitos, pero ahí medio siguen. Esto se pudo haber dicho, se pudo haber llamado La Maldición de Selma y hubiera sido lo mismo, ¿no? Sí, porque cero que ver con La Llorona. ¿Cuánto le das?
¿Qué calificación le das? Mira, le voy a dar 2 Ay mis hijos. 2 grandaneses rabiosos. Yo le doy 2 muñecos vudú de 5 también. Muy bien. Ya vamos a lo que más me emociona. El Santo y Mantequilla Nápoles en La venganza de la Llorona. Una joya. Una joya. Me encanta esta película. Sinceramente me gustó esta película. Es malísima. O sea, que me haya gustado no significa que sea buena, ¿no? Son 2 métricas muy diferentes. El primer paso es reconocerlo. Exacto. Si le quieren entrar a películas del Santo, además pienso que es muy buen inicio. Esta está hecha como una película de superhéroes. Les digo, tiene un rollo bien Batman de 1966 porque justo es como hombre millonario que no sabes quién es. Llega el Santo pues con su máscara y todo esto. Y es como puros valores rectos y morales, ¿no? Justo llegan a decirle, Santo, ¿qué crees? Encontraron una excavación y puede que ahí encontremos una momia antigua y un tesoro, ¿no? Uh-huh. Y el Santo como, no me interesan las riquezas, yo ya tengo todo lo que necesito. Con su voz como súper... porque máquina. Además, si no han escuchado la voz que le ponen al Santo en las películas, es como... Estimado hombre, le informo que... Eso se me hace súper chistoso. La verdad, dentro de mi ignorancia, mi papá es fan de las películas del Santo. Y toda la vida me decía, como es que velas conmigo. Y yo, no, guácala. O sea, como que siempre le hacía el feo. Y no sabía lo que me estaba perdiendo. Entre ellos, la joya que es ponerle un voiceover al Santo. O sea, porque sí, claro. Obviamente no. O sea, todos los personajes tienen voiceovers. De hecho, no sé si es en esta en la que hay un niño. Uno de los personajes es una niña. Ajá, sí, terrible. Y los voiceovers de los niños es así como que un adulto que claramente está fingiendo hacer la voz de un infante. ¡Hola, Santo! Así. Oh, no, es súper cringe, pero es bellísimo. Es muy bello, o sea, sí entiendes por qué en otros países se obsesionan tanto con las películas del Santo. Sí. Pero además tiene a quien para mí es el MVP de esta película, que es Mantequilla Nápoles. Otro luchador, por si no sabían como yo. Yo no tenía idea de que no, este es boxeador. Ah, es boxeador, claro. Este era un boxeador cubano-mexicano que se volvió muy famoso en la época de los 70. Entonces le trataron de dar como su propio vehículo superheroico, ¿no? Entonces primero empieza con que el Santo básicamente le dan esta misión, ya después de que dice, ay, no, yo no voy por riquezas, le dicen, es que todo esto es para donar al orfanato para niños, y él dice, entonces cuenta conmigo, ¿no? Super Capitán América. Ajá, exacto, o sea, si le vamos a dar el oro a los niños necesitados, entonces por supuesto. Exacto, que ahí va a es así como 100% integridad, y Mantequilla Nápoles más bien es como más carismático, le ponen música como más blaxploitation, como más así de hasta la voz que le doblan a mí me parece ofensiva porque es un acento cubano estereotípico. Creo que esa sí era su voz. Sí. Bueno, sí tiene un acento cubano muy estereotípico, como muy, pero pues al Mantequilla Nápoles. O a lo mejor le dijeron como sabes que tienes que hacer, exagéralo, porque eso es como lo que. Y entonces vende. Es como puro, oye chico, pero ¿cómo le vamos a hacer? Sí, exacto. Sí, exacto. Y tiene unas frases, cuando por fin van a ver a la Llorona, que le dice, oye, vamos a ver a todo esto, dice Mantequilla Nápoles, ¿para qué vemos a la Llorona? Para consolarla. Perdón por el acento, no lo vuelvo a hacer, pero lo tenía que intentar. Ay, no, ya no me acordaba de eso. Sí, justo, y tiene como puras frasecitas así como del patiño del Santo, pero para mí es un personaje increíble, Mantequilla Nápoles, ¿no? También dice, ¿tú crees que ando contigo para aprender lucha libre? No, chico. Por supuesto, o sea, no, él es un boxeador en toda regla. Por favor, él es un boxeador en toda regla. Entonces, básicamente, este es el más Scooby-Doo de todos, porque básicamente van a la montaña, buscan a todo esto de la Llorona. Hay al mismo tiempo como unos villanos muy James Bondescos. No sé si te acuerdas que como que la oficina del villano hasta tiene como una de estas supercomputadoras de clásico villano super de chafas, James Bond de los 70. Y también hay como un grupo de jóvenes que entran a la cueva y que justamente el Santo y Mantequilla los tienen que ir a salvar. Que de algún modo, o sea, no son abiertamente los intereses románticos, pero son las dos chicas que es como el eye candy de la película, ¿no? Entonces... Exactamente. Y no me acuerdo quiénes eran los niños, porque hay un par de niños. Los niños van después porque justamente se van a resguardar una casa y ahí conocen como a unos niños y el niño les pide que peleen entre ellos y al principio están como no y después, bueno, sí.
y se van a pelear entre ellos. Mientras tanto, la Llorona, que por cierto justo es parte momia y justo parece como una maldición ancestral ahí casi egipcia al principio, está entre matando a los matones, a los del villano, porque el villano lo único que quiere es el dinero, ¿no? Y por eso se enfrenta al santo. Entonces todo el tiempo tenemos este triángulo entre los matones, el santo y la Llorona, ¿no? De a ver quién gana. Y la Llorona, entonces mientras están dando decates estos cuates, llega casi a robarse al niño. Claro, porque, o sea, lo que importaba de la película era el dinero. ¿El niño qué? Sí, exacto. El niño se llama así como Luisito o algo así. Ay, sí, se me olvidó anotar su nombre, pero justamente tienen como los nombres Nombre más genérico, estereotípicos. ajá. También otra cosa increíble de esta película es que ves peleas del santo y de mantequilla en la televisión y se están viendo a ellos mismos en la televisión. Es maravilloso. Y justo como que todas las familias se sientan frente a la televisión. Es una onda muy setentera este rollo. O sea, drogas. Y sí, y básicamente la historia es que al mismo tiempo que se están enfrentando estos matones, se están enfrentando a la Llorona, por fin le ganan a los matones, por fin resuelven la maldición de la Llorona y tan, ¿no? Véanla simplemente porque es una cosa rarísima. Y yo a esta le doy 5 mantequillas de 5. Yo a esta le voy a dar 3.5 lloronas momificadas. Porque, o sea, la verdad es que la Llorona es un pretexto. Un súper pretexto. Es totalmente... Pudo no haber estado en la historia. Exactamente, o sea, no tenía realmente nada que ver con la historia, no tenía, ni siquiera creo que nos enteramos mucho de dónde viene, o sea... No, es rarísimo, toda la parte de la Llorona la verdad es que es súper difícil de seguir. Está padre porque le da como otra amenaza, como que justamente esta película tiene el rollo así como de la típica película de 2 villanos, ¿no? Ajá. Entonces casi para eso la mantienen y porque pues ya saben, era el santo contra X, ¿no? Las Entonces, momias, las sí. mujeres vampiro, etcétera. Entonces tenía que pelear contra la Llorona, obviamente. Exacto. Pero sí, tienes razón, es una película que contra todo pronóstico me divirtió, me hizo reírme mucho. Ya no me acuerdo de muchas cosas igual, pero me diste ganas de volverla a ver. Sí, no, a mí me divirtió muchísimo y bájale a las imágenes también porque ahí viene como... Sí, la máscara de la Llorona. Sí, justamente, o sea, las imágenes de la Llorona que parece ahí como una máscara toda golpeada, parece ahí como que le fue muy mal al villano de Halloween o algo por el estilo. Totalmente, es como un Michael Myers con peluca. Sí, justamente es como un Michael Myers con peluca y T por 8. Sí, sí, exacto. Es increíble, es maravilloso. Un Michael Myers drag. Michael Myers drag, sí. Justamente. Qué cosa. Entonces, vayan a verla por Michael Myers drag y La Llorona y el Mantequilla, que es el mejor personaje de la Ramón vida. Tiene un crush, o sea, no lo superó cuando lo descubrimos, así ya literalmente no le estaba poniendo atención a la película porque estaba investigando la vida de Mantequilla Nápoles mientras sí. Veíamos la película y nada más me empezaba a escribir como, no manches, es México cubano, no sé qué, hizo esto y tal, y yo sé de que Ramón, ¿estás viendo la película? Y él, no, estoy fangirleando sobre el Mantequilla Nápoles. Es el mejor apodo de todos los tiempos. Sí, ya le dije que tiene que tener un perro que se llame Mantequilla. Sí, exacto. Pónganle a su perrito Mantequilla, por favor. Estaría increíble. En honor al gran Mantequilla Nápoles. Al gran Mantequilla Nápoles. Y al parecer era un big deal en ese entonces. O sea, de verdad el Mantequilla Nápoles era todo un héroe. Y era una época en donde justamente eran como todos estos héroes de las películas y la televisión, ¿no? El Santo, el Mantequilla, Mil Máscaras, Blue Demon, todos ellos, ¿no? Claro, un momento en el que no existía muchas opciones internacionales de televisión. O sea, estabas consumiendo lo que estaba... haciendo el país, ¿no? Un rollo bastante nacionalista en la televisión y que por eso el santo se volvió tan icónico para mi papá, o sea, era así de que el santo hasta la fecha es como su héroe. Sí, claro. Entonces sí, es interesante. Y bueno, entonces para cerrar, solo quiero que me cuentes como tus impresiones, en qué sentiste que se parecía más a lo típico de La Llorona, en qué sentiste que era así como, ¿qué es esta cosa? Pues las últimas dos realmente no tienen nada que ver. O sea, las últimas dos sí son así una adaptación libre totalmente en la cual La Llorona es una excusa para usar el nombre de algo que es
probablemente muy marketeable, ¿no? O sea, que cuando tú ves La Llorona, pues vende, ¿no? En la tercera justo ni siquiera salen niños. No, no, no. Y en la del Santo contra la Mantequilla de Nápoles sí se siente como que por lo menos sí metieron a lo del niño y como que algunos elementos, pero también es la que más así como que La Llorona está ahí como de personaje secundario. Sí, casi, exactamente, casi, ¿no? en el fondo nada más y no tiene relevancia igual, o sea, ni siquiera nos cuentan mucho, creo que de su historia, no recuerdo la verdad. Pero a mí lo que me encantó fue verlas contigo, la verdad nos divertíamos muchísimo. Sí. Le poníamos, siempre lo que hacemos es que le ponemos apodos a los personajes, le estamos como justo Margarita date cuenta, Ah, esta clase de cosas, ¿no? Entonces nos divertimos muchísimo, es una actividad de las que más nos gusta hacer juntos. sí. Entonces, eso es lo primero que rescato. Y lo segundo es que justamente de ahí justo empecé a tomar notas de estas películas porque dije, es que me falta conocer un montón del cine mexicano. Lo mismo que cuando visitamos la casa del Indio Fernández, ¿no? Dije como, ¿cómo es posible que no conozca todas estas cosas y sí conozca tantas De la otras cultura de otros películas lados, ajá, sí, de la cultura de 100%. otros lados, ¿no? Sí, pues te digo, obviamente la uno y la 2 es la que más tiene que ver con la tradición oral y popular, ¿no? Eh, Ujú. que es la que todos conocemos de, pues sí, esta mujer que mató a sus hijos despechada por la traición del amante, pero es como muy interesante que la Llorona cobre vida por sí misma y que todo, como te digo, de algún modo todas estas reinterpretaciones y adaptaciones van impactando en la manera en la que nosotros la conocemos hoy en día, hasta en cómo se presenta en la televisión y en las películas, ¿no? Ahora, y es muy interesante ir viendo cómo con cada década se ha ido transformando y hablando como a los miedos de esa generación. Y yo pienso que esta flexibilidad que tiene La Llorona, que habla, pues hasta un poco que decíamos ahorita en broma, pero sí de esa masculinidad tóxica, como de esas tensiones que puede haber en una relación, te habla de diferencias sociales, diferencias de clase, te habla como de hasta el miedo a la maternidad, Justo, porque sí. por ejemplo, han habido muchos estudios que tienen que ver con la Llorona como un icono feminista, sobre todo en la comunidad mexicoamericana, no tanto en México tal cual, pero muchas de ellas Claro. dicen que el hecho de que la Llorona mata a los hijos es como rechazar la familia, que es como uno de los temas más... pues como que la sociedad le impone a la mujer que ella tiene que ser Más, amante de sus hijos, tiene que ser cuidarlos, abnegada, ponerlos ante todo, y la Llorona rechaza ese estereotipo, y, ¿no? y por lo menos en las primeras tres películas justo tiene esto de que son mujeres que de cierta manera todas ellas como que rompieron con una norma o todas ellas sufrieron a manos de hombres y de hecho son los personajes que más empatía te dan. En la tercera película más bien es como esta mujer súper, súper, súper Ujú, empoderada que no necesita de ningún hombre obvio. y que 100% queríamos que corrompiera a la niña y no se pudo. Pero justamente sí es curioso darte cuenta que muchas de esas ideas existen desde antes y que vistas desde una perspectiva moderna, obviamente en 1933 no veían las cosas de la manera en que yo las veo, pero vista así, sí es como, oye, pues ¿sabes qué? Es que el personaje que más empatía me da en todas estas películas es Que La eso es algo Llorona. totalmente nuevo, ¿no? O sea, yo creo que en todas estas películas, sea o no, aunque te presenten las circunstancias de cómo llegó a ser una asesina o lo que sea, es incuestionable que ella es la villana. O sea, en ningún momento hay como un acto de redención ni nada. O sea, te puedes liberar como de la maldición, pero ella sigue siendo la villana. Y hoy en día nos Claro, estamos cuestionando eso ya, ¿no? O sea, como que, ¿quién contó la historia? ¿Por qué sabemos la historia que nos contaron a lo mejor los colonizadores o que está contada desde fuera? Si escucháramos la historia de La Llorona, sería diferente, tendríamos como más empatía hacia ella, cambiarían las circunstancias y ya es como más fácil como la película que mencionabas al principio que vimos hace poco, en la cual ella está de algún modo
pues vengando estas masacres indígenas que han habido, y ella realmente fue la víctima de esta violencia, ¿no? Entonces te digo, por eso a mí me parece que La Llorona es súper interesante, que da para muchísimo, que va a seguir apareciendo y asustándonos 1000 veces. Yo, igual como cuando empezamos este podcast, que te digo que Nayeli me dijo, como es que ella te escogió para hacer como esta investigación, hay una parte de mí que me encantaría verla, pero por otro lado me da mucho miedo. Tengo un tío que la ha escuchado, la escuchó en la noche, por suerte la escuchó cerca, entonces eso quiere decir que andaba lejos. ¿Lejos? Ajá. Ajá. Pero La Llorona es un espectro que a mí me parece fascinante y que te digo que creo que expresa súper bien un montón de cosas que hoy en día nos siguen dando mucho miedo, mucho rollo, o sea, la maternidad, como te digo, las relaciones de pareja, y hasta el hecho de que se le ha como pegado esta mitología de que puede predecir desastres naturales. O sea, apenas el día de ayer, hoy es 20 de septiembre, pero cuando que estamos grabando esto, pero fueron los 3 años del terremoto del 2017, y no he encontrado muchos testimonios del 2017, pero de 1985 sí me ha tocado escuchar a gente que dicen que escucharon a La Llorona un día antes del terremoto del 85, presagiando que también fue el 19, que venía una desgracia, ¿no? Así como se dice que fue uno de los presagios de la conquista, que los aztecas la escuchaban sus gritos antes de que llegaran los españoles, presagiando que venía esta guerra, destrucción, muerte, tortura, etcétera, ¿no? Entonces te digo, tiene todas estas como facetas interesantes, que por eso no se muere, ni se va a morir esa leyenda. O sea, desde que te la usan tus papás para asustarte y que te cuadres y te metes a tu casa temprano porque se te va a aparecer La Llorona, hasta para prevenirte que no juegues cerca del río, porque obviamente eres un escuincle, si te caes te vas a ahogar. Entonces, ¿qué te dicen? Pues La Llorona se aparece cerca del río, entonces te da miedo. Exacto. Y pues no vas a jugar cerca del río en la noche, ¿no? Entonces sí, es increíble. La verdad es que yo la quiero mucho, le tengo mucho respeto. Sí, claro. Pero me gusta ver también estas películas. Por eso yo creo que sí tenemos que seguir definitivamente viendo todo lo que hay de ella, y ya en algún otro podcast les contaré mi opinión de esa que hicieron del Conjuro. Spoiler, la odié. Pero ya la destruiremos en otro podcast. Sí, ya hablaremos de las nuevas versiones que... fuera de la de Guatemala, que no es una película de horror, pero para lo que intentaba hacer me parece bastante exitosa. Todas las demás son bastante malas, la verdad. Entonces, por lo menos yo rescato también que estas primeras 4 películas estaban por todos lados, tenían 1000 temas y no siempre cerraban o no siempre les importaba tanto La Llorona y todo eso, pero todas ellas tienen momentos que a mí me encantaron. Sí, definitivo. ¿No? Entonces... Y por favor, como dijo Ramón al principio, mándenos sus historias de si ustedes han visto La Llorona, la han escuchado, si tienen a alguien que la haya visto, ustedes qué historia de origen se sabían. Entonces, lo que sea, yo siempre continuamente estoy colectando versiones de La Llorona y me hará muy, 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 muy feliz que me compartan las suyas. Sí, por favor, les echamos un grito si nos comparten eso. Nos encantaría leerlas. Un grito de ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Y con eso terminamos el podcast, si te parece. Y no hay mejor manera de terminar el podcast. ¡Nos vemos! Me asustas, pero me gustas es un podcast realizado por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y en Twitter como @measustaspod. Encuéntrame a mí como @marianesu con doble S y a Ramón como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with Teeth. Encuentra los créditos para la música y otra información adicional en la descripción de este podcast.